Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Nuestro Dios ha sido bueno y misericordioso todo este tiempo para con cada uno de nosotros. Y hoy nos permite una vez más venir a poder hacer este video para ministrar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Bendito sea Cristo. Hoy es domingo 6 de junio del año 2021. ¡Qué barbaridad! 6 meses ya, medio año transcurrió del año 2021. Bueno, todavía no termina, está empezando el sexto mes, pero pues ya estamos a medio año. Y bueno, gracias a Dios por su misericordia, por su amor y porque pues aquí seguimos todavía. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Voy a leer 2 textos y después voy a orar y después a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5 dice así, dice: de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo, o Cristo, o Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea Dios. Y en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 7. 1 Timoteo 1, 1 al 7 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Bendito sea Cristo. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana venimos a recibir de ti lo que en tu gracia y en tu misericordia quieres para nosotros como tu pueblo. Permite, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo sea fluyendo, inspirando y trayendo, Dios, la palabra en una manera correcta, bien colocada, Señor, para que tu pueblo, Señor, reciba en sus corazones lo que tú quieres hablar hoy. Gracias porque siempre, Señor, sometemos a tu señorío y a tu autoridad, Señor Jesús, la palabra, y creemos que tú no te quedas sin testimonio. Pedimos que tu Espíritu Santo, asimismo, tome participación en esto y que la revelación pues sea solamente tuya y que sea sembrada en el corazón de tu pueblo con el entendimiento correcto de lo que se quiere enseñar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta ahora, Señor, tú nos has bendecido. Has tenido en tu gracia, Señor, proveernos todas las cosas, pero sobre todo eso, Señor, manténnos en salud.
Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que han estado pasando por situaciones de prueba, aún de enfermedad. Gracias, Señor, porque yo sé que tú les darás la victoria, Señor, y aún a algunos ya les has dado la victoria. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas y creemos que por tu amor y por tu misericordia, pero también por tu voluntad, Señor, es que hoy estamos aquí y queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Bendito sea Cristo. Aleluya. Hace 2 domingos les hablé del apóstol Pablo, de cómo tuvo que dejar todo su conocimiento anterior al encuentro de Cristo, con Cristo, para poder tomar la enseñanza que Cristo le iba a dar, para poder ser apóstol a los gentiles, ¿verdad? Y cómo después de convertido Pablo, lo que él aprendió, lo que él recibió del Señor Jesús, lo tomó para sí y no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Él se mantuvo firme en una convicción, y eso fue lo que hablamos, la convicción. Cómo él se mantuvo en esa convicción del llamado que iba en contra de todo lo que él había aprendido, pero cuando él recibió, tomó la decisión y caminó en ello. Yo no sé si hubieron ofertas, si hubieron amenazas, y amenazas sí hubo, pues le amenazaron de que no ministrara en el nombre de Jesús, no continuara ministrando en el nombre de Jesús, pero yo no sé si recibió alguna oferta de ya no ministres en ese nombre y entonces olvidamos todo lo que has hecho, vuelves a tener tu posición, tu puesto que tenías y la autoridad y todo lo que tú tenías anteriormente, te lo volvemos a dar en cuanto tú dejes de ministrar en ese nombre. Es muy probable que se lo hayan ofrecido, pero Pablo rechazó todo eso, porque él dice que todo lo que tenía por ganancia, lo dio por pérdida para ganar a Cristo. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Entonces hablamos de la convicción y yo vengo en esta mañana a traerles esto porque en verdad veo que el pueblo de Dios pues le ha faltado convicción. Si hubiera alguna culpa mía, bueno, yo la asumo, tomo la responsabilidad de quizás no haber enseñado correctamente a los hermanos, ¿verdad? A los hijos de Dios, al pueblo que Dios me entregó, algunos de ellos que pues han elegido caminar en otra dirección. Y pues lo que más me duele es que estén tomando algo que ni siquiera tiene bases bíblicas. Ese es el mayor de los problemas. No tiene ninguna base bíblica, pero fueron convencidos y su convicción en lo que habían aprendido pues no sirvió de nada. O podemos pensar, en realidad nunca hubo una convicción. Pero bueno, cualquier cosa que sea, bueno, Dios sabe, Dios la conoce, y pues yo tengo el sentir de hablarles de nuevo en relación a esto que traigo y aclarar quizás algunos puntos más para que haya una claridad en los que pues están viendo y están escuchando estos videos. Bien, entonces hace algunos domingos hablamos de Pablo, de cómo él se mantuvo en esta convicción, ¿verdad? Cuando él se convirtió en cristiano, pues él dejó la carrera que llevaba para seguir la corriente cristiana, ¿verdad? La enseñanza, el encuentro que él tuvo con Cristo Jesús. Ninguna otra enseñanza vino a distraer al apóstol Pablo de esa carrera que él estaba siguiendo, ¿verdad? Así como leímos en 1 Timoteo,
pues ninguna fábula, ninguna genealogía interminable que lo único que acarrea son disputas y confusión, ¿verdad? Muy bien. Dijimos que la convicción debe mantenerse a toda costa. La convicción de aquello de lo que Dios te ha convencido, necesita mantenerse a toda costa, pase lo que pase y sobre quién sea. ¿Ok? Ese es el asunto primordial. Bueno, por causa de la información que se está esparciendo muy rápido, tengo que informarles lo siguiente. Es muy importante que el pueblo de Dios sepa que tiene libertad de elegir su camino. Todos ustedes, de mi parte y de parte de Dios, son considerados pueblo de Dios, los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No los que solamente dicen, bueno, pues todos somos hijos de Dios y entonces no. Los que han recibido de parte de Jesús la gracia y la misericordia para el perdón de los pecados, ¿verdad? Que es en su obra redentora, que es en su sacrificio, ¿ok? Ahora, todos ustedes tienen el derecho o la libertad de elegir su camino. Yo creo que nadie debe estar o sentirse atado a un lugar. Nadie debe sentirse atado o debe estar atado a un lugar. Yo recibí una información, ¿verdad? Personal, así directamente a mi persona. Yo la recibí del apóstol y me dijo esto: nadie te puede decir quién es tu pastor y cuál es tu iglesia. Es decir, nadie te puede imponer quién es tu pastor y quién es tu iglesia, o dónde es tu iglesia, cuál es tu iglesia. Eso no es de imposición de alguien sobre otra persona. ¿Ok? Esto solo puede ponerlo Dios en el corazón del creyente y es una elección personal. Es una elección personal. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque, bueno, yo en algún momento alguien hizo un comentario y pues yo acudí con la autoridad y le dije, bueno, esto es lo que está pasando, y según la persona, pues me dice que pues no es mi pastor y además tampoco es mi iglesia. Y entonces yo recibí esta instrucción y pues yo lo creo así. Es una convicción, es algo que se siente en tu espíritu cuando Dios lo pone, cuando Dios lo siembra en tu corazón y te dice, este es tu pastor y esta es tu iglesia. No es porque yo te diga, yo soy tu pastor y esta, herederos del reino, es tu iglesia. No es así, no es por eso. Es lo que Dios haya puesto en tu corazón. Si hay algún sentir diferente, bueno, pues eso pregúntaselo a Dios, y si Dios te está llevando a otro lugar, pues gloria a Cristo, y que encuentres la bendición que te corresponda, si eso es lo que tú estás buscando, ¿verdad? Porque no queremos a nadie que se sienta atado u obligado a estar con nosotros, ¿ok? Bendito sea Dios. Entonces yo creo, y esto es muy importante, que el pueblo de Dios tiene libertad de elegir. Lo único que digo yo es tengan cuidado de elegir a dónde. Porque si no los está llevando Dios y solamente están yendo por una aparente nueva enseñanza, pues tengan cuidado. Yo no voy a recibir ningún daño. Yo no voy a recibir ningún daño. Porque yo no me estoy yendo a ningún lado. ¿Ok?
Bien, entonces por causa de la información que está circulando en el Internet por, entre comillas, pastores, o sea, gente que se dice ser pastor y da enseñanzas por medio del Internet y que dicen tener la verdad y que lo único que están causando es daño y confusión a los niños. Trataré de explicar algunos puntos que son de vital importancia. ¿Y por qué digo daño y confusión a los niños? Porque los niños no son maduros. Perdón, duele, pero los niños no son maduros. A un niño, por muchas ganas que el niño tenga y por muy inteligente que el niño y hábil pueda ser el niño, no le vas a dar las llaves de tu carro y que se vaya manejando a la tienda. ¿Sí o no? No puedes hacer eso. Es un niño y es inmaduro. ¿Qué va a ocasionar eso? Un problema que puede ser muy, muy, muy grave. ¿Por qué? Porque un niño no sabe conducir un automóvil. Un niño no está en capacidad de conducir un automóvil. Sin embargo, tú le dices, ¿tú puedes? Y él dice, sí, claro. Sí, sí puedo. ¿Quieres conducir un auto? Sí. ¿Puedes? Sí, yo puedo. Si en esa condición tú le das las llaves y le dices, ahora sí, toma la llave, vete a la tienda, vas a provocar un grave accidente, muy probablemente, ¿verdad? Con muchas consecuencias muy graves. Entonces, ¿por qué digo niños? Pues porque los niños son inmaduros, porque los niños no pueden reaccionar como un adulto. Si a veces los adultos no pueden reaccionar correctamente, mucho menos un niño. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Mis hijas aprendieron a manejar, les enseñé a manejar hasta la edad de 17, 18, 19 años. Fue cuando empecé a enseñarles a manejar, no antes de eso. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el riesgo de que un niño, que un adolescente, maneje un automóvil, ¿verdad? Bendito sea Cristo. Entonces, como vital importancia, vamos a explicar algunos puntos que yo creo que son necesarios para que el pueblo de Dios pues tenga presente lo que está pasando en este tiempo alrededor de toda la información que se puede encontrar en el Internet. Bendito sea Dios. Número uno, solo como antecedente histórico, quizás, ¿verdad? Porque algunas de estas cosas ustedes ya las han escuchado, pero no las han tenido juntas, para estructurar algo, ¿ok? Entonces, número uno es, la Biblia se divide en dos grandes ramas. ¿Cuáles son estas dos grandes ramas? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus propios libros, sus divisiones en cada una de ellas, pero estas dos grandes ramas es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto nos indica que son dos pactos diferentes, dos pactos que Dios creó o Dios dio o Dios surgieron, ¿verdad? Dos pactos diferentes, el pacto antiguo y el pacto nuevo. El pacto antiguo, que es el Antiguo Testamento, y el pacto nuevo, que es el Nuevo Testamento. Bien, las promesas del antiguo pacto, que es en el Antiguo Testamento, eran para el pueblo de Israel. Las promesas del Antiguo Testamento eran para el pueblo de Israel. Y las promesas del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto son para todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Para todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ok? ¿Estamos correctos ahí?
lo que implicaba o todo lo que contenía el Antiguo Testamento, pues era para el pueblo de Israel. Fueron promesas que Dios le dio a su pueblo en ese pacto, en ese Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, entonces Dios ya no hace excepción de personas, sino incluye al pueblo de Israel si se arrepiente y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y todas esas promesas son para ellos también y para todo aquel que crea en Cristo. Bendito sea Dios. El Antiguo Testamento dejó de tener efecto por su vigencia, ya que al establecerse un Nuevo Testamento, el anterior, que es el Antiguo Testamento, queda sin efecto, porque al morir el testador del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, entonces entra en vigor. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión, pero lo voy a explicar ahorita. Un testamento se hace cuando la persona vive y en ese testamento deja herederos de todas sus posesiones, sea en especie, sea en dinero, propiedades, todo lo que esa persona le pertenezca. Esta persona va a decir, yo se la dejo a esta persona, o a estas personas, o a esta organización, o a alguien, ¿ok? Entonces había un Antiguo Testamento que Dios le daba promesas a su pueblo. Pero viene Jesús, ¿verdad? Y crea un Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento, es decir, perdón, antes de continuar ahí. En el Antiguo Testamento no hubo una muerte. Es decir, el testador no murió, así es que ese testamento quedó sin efecto. Porque solamente un testamento puede entrar en efecto cuando el testador muere. ¿Sí? Bendito sea Cristo. Entonces, viene Jesús, se hace un Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ese Nuevo Testamento, para que entre en efecto o entre en vigencia y el anterior quede anulado, tiene que morir el testador. ¿Quién es el testador? Cristo Jesús. ¿Quiénes son los herederos? Nosotros. ¿Ok? Entonces Cristo Jesús muere y automáticamente el Antiguo Testamento queda invalidado. El Antiguo Testamento queda invalidado y entra en vigor o entra en vigencia el Nuevo Testamento. Si ustedes tienen dos testamentos en mano de una misma persona y esta persona muere, cuando ustedes vayan ante un notario para hacer efectivo el testamento o los testamentos, el notario va a mirar las fechas de los testamentos y va a decir, ok, este fue hecho, nomás por decir un año, este fue hecho en el año 2000 y este fue hecho en el año 2015. El que tiene vigencia es el que fue hecho en el año 2015, no el del año 2000. ¿Sí? Si no existiere un testamento con fecha de 2015, entonces el del 2000 sería el vigente. Pero como hay un Nuevo Testamento, entonces el anterior queda anulado y queda el testamento con la fecha más vigente. Ok, esto fue lo que pasó.
hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Cuando el testador muere, entonces se pone en efecto el testamento más reciente, que es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces el anterior queda nulo. Ahora yo pregunto, ¿quién quisiera las promesas de un testamento que ya no está vigente? Puedes querer todas las promesas que se digan en un testamento que ya no está vigente, pero no puedes reclamarlas. Puedes quererlas, pero no las puedes reclamar. No tienes derecho a ellas. ¿Por qué? Porque ese testamento ya no está vigente. Por decirlo así, nada más para explicarlo un poquito más. En el testamento del año 2000, ¿verdad? Juanito era el heredero. Juanito era el heredero del testador. Es decir, Juanito tenía derecho a todo lo que el testador tenía y que estaba incluyendo dentro de su testamento del año 2000. Pero en el año 2015, el heredero ya no es Juanito, sino ahora es Pedrito. ¿Ok? Entonces, ¿quién recibe la herencia? ¿Juanito o Pedrito? Cuando muere el testador, ¿quién de los dos va a recibir herencia? Los dos tienen un testamento. Los dos tienen una copia. Es el mismo testador, pero son diferentes herederos. ¿Quién tiene derecho a la herencia? Pedrito. Pedrito es el que tiene derecho a la herencia. Juanito puede querer tener derecho a la herencia, pero su testamento ya no está vigente, porque hay un Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento dice que ahora Pedrito es el acreedor como heredero de todo lo que le pertenece, o todo lo que tenía, o todo lo que se le está dejando en herencia del testador. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿quién quiere, hablando del Antiguo Testamento, las promesas de un testamento que ya no está vigente? Ahora, si se entiende, esas promesas ya no se pueden reclamar. Ya no se pueden reclamar esas promesas porque están en un testamento que ya no está vigente. Alabado sea Cristo. ¿Cuáles son las promesas que se pueden reclamar? Las que están en el Nuevo Testamento, en el testamento que está vigente. El Nuevo Testamento de nuestra Biblia es el que contiene todas las promesas que son para nosotros y podemos reclamarlas. ¿Por qué dice? Porque dice que son mejores promesas bajo un mejor pacto. Bendito sea Dios. Vamos a leer unos textos aquí. Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando del ministerio de Cristo Jesús, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ese es el Nuevo Testamento. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Créeme, a mí no me interesan las promesas del Antiguo Testamento. A mí me interesan las promesas del Nuevo Testamento porque eso es un mejor pacto sobre mejores promesas. Bendito sea Dios, bendito sea Cristo, que nos dejó como herederos. Alabado sea Dios. Capítulo 9, versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte,
Intervino muerte del testador para que el testamento viniera a tener efecto o vigencia. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Cristo, bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Y el último texto aquí sería 12:24. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 24, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces tenemos que hay un nuevo pacto, un nuevo testamento. El Antiguo Testamento es ahora sombra y figura de lo que habría de venir. Y el Nuevo Testamento está vigente. Por esta razón somos una iglesia neotestamentaria, con doctrina basada en el Nuevo Testamento y a Jesucristo como centro de todo. ¿De dónde creen ustedes que la iglesia es una iglesia neotestamentaria? Porque es una iglesia que tiene su doctrina basada en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la herencia o en la promesa de las herencias, en la herencia de las promesas que son mejores. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Número 2. Ahora, número 2. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua que hablaba el pueblo de Dios. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era la lengua que dominaba en la época en que fueron escritos todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Okay? En esto no hay ninguna influencia de los romanos o de la Iglesia Católica Romana. No hay ninguna influencia de ello. ¿Sí? La Biblia Católica Romana contiene los libros apócrifos, que son los libros falsos, es decir, libros que no son inspirados por Dios. Ellos mismos, los católicos, los consideran libros no inspirados por Dios. Ellos mismos los consideran como libros no inspirados por Dios. Ahora, la Biblia cristiana no contiene estos libros apócrifos. La Biblia cristiana no contiene estos libros apócrifos. ¿Ok? Me parece absurdo entonces el argumento de que la influencia de la Iglesia Católica Romana en la traducción del griego al latín y habiendo incluido en su Biblia los libros apócrifos, hayan cambiado nombres y contextos de la Biblia cristiana, pero dejaron fuera los libros apócrifos. ¡Ay, caray! O sea, quiero modificar esto para adaptarlo a la Iglesia Católica Romana. Y les voy a dar una Biblia con todas estas adaptaciones. Pero mi Biblia Católica Romana, en mi Biblia Católica Romana yo voy a conservar los libros apócrifos, pero en la Biblia cristiana no se los voy a poner. ¿En serio? ¿No hubiera sido mejor adaptarla, incluyendo los libros apócrifos, y así evitarse los muchos problemas y ataques que han recibido los católicos romanos por su falsedad en la creencia de deidades, santos y vírgenes? Me parece absurdo que se piense que una simple traducción esté con un propósito, adaptada con un propósito de confundir o de qué, en realidad. Porque si se trataba de confundir y de tener a los cristianos sujetos bajo su doctrina, pues había que dejar los libros apócrifos que ellos también tienen en su Biblia.
Pero tú, hermano, tú que me estás oyendo, revisa tu Biblia cristiana, ¿verdad? La revisión, la King James o la 60 que le llamamos nosotros, ¿sí? Y busca a ver si están los libros apócrifos, a ver si los tienes ahí. No están. Entonces me parece absurdo que ellos quisieran mantener toda una mentira, como ellos la mantienen con su Biblia, y a la Biblia cristiana le quitan los libros apócrifos. Está muy de dudarse lo que algunos otros dicen, ¿verdad? Número 3. Si el lenguaje era el griego y el Antiguo Testamento fue escrito, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿de dónde surge o de dónde sale un Nuevo Testamento en hebreo? Para que el nombre de Jesús sea traducido como Yeshua. Yo respeto a los judíos si ellos le quieren llamar Yeshua en su idioma. No tengo ningún problema con ello. Pero el problema está en que quieren adaptar una traducción hebrea al español cuando no existe, cuando no es original. La Biblia original, el Nuevo Testamento original, los originales del Nuevo Testamento son en griego, no en hebreo. Si existe alguno en hebreo, es algo hechizo, algo prefabricado, no es original. Y si alguien quiere establecer una enseñanza a base de eso, pues simplemente está estableciéndose en una mentira. Así, de sencillo y de fácil, sin mayores complicaciones. Si el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra o nombre Jesús, I-E-S-O-U-S, voy a escribirlo para que ustedes lo tengan. Bendito sea Cristo. Perdón porque no lo hice antes, pero lo voy a hacer ahorita. I E S O U S. Jesús. Esta palabra es griega y se traduce Jesús. Y Jesús se traduce Jesús. Esta es griega y este es español. Entonces, el nombre de Jesús no viene de Yeshua. No viene de Yeshua. ¿Ok? Yeshua es para los judíos. Y eso es en hebreo. Pero Jesús viene del griego. Jesús. Jesús. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Porque los originales del Nuevo Testamento están en griego y no en hebreo. No en hebreo.
Bien, número 4. También se tiene que hacer notar que desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, ni una sola vez se menciona el nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh. Ninguna, en ningún momento, ni una sola vez se menciona. Y pensemos, ¿por qué? ¿Por qué? Aquellos que se quieren establecer en estos nombres, pues se quieren establecer en un pacto viejo, un pacto antiguo, un pacto que ya no tiene vigencia. ¿Por qué entonces el Nuevo Testamento no lo menciona? Mencionan el Señor, mencionan Dios, pero mencionan a Jesús, a Jesucristo, al Mesías. Bendito sea Dios. Esto es porque el nombre de Jehová es el nombre con el que se conocía a Dios en el Antiguo Testamento. Y que podemos acotar, los judíos no podían ni pueden pronunciar este nombre por esta razón, ellos utilizan las consonantes YHW. Así es que aquellos que están pensando que decirle Yahweh o Jehová o Yahvé, que crean que están siendo demasiado o mucho más espirituales que los que le decimos Jesús, pues simplemente están equivocados. No hay razón de ello. En el Nuevo Testamento, el nombre de Dios, el nombre de Dios en el Nuevo Testamento es Jesús. Es decir, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová, pero en el Nuevo Testamento es Jesús. Ahora este nombre, no como los judíos, que no pueden pronunciarlo, hasta la actualidad ellos no pueden pronunciarlo, nosotros sí podemos pronunciar y podemos invocar y llamar al Dios eterno y decirle, Jesús, mi Señor. Sí podemos y lo hacemos. Las nuevas corrientes religiosas, con el afán de innovar enseñanzas y atraer a los niños inmaduros, crean estas mentiras de traducciones y nuevas formas de llamar a Dios. ¿Qué es lo que hacen? Los confunden. ¿Y saben por qué? Porque no pueden discernir la verdad de la mentira disfrazada. Porque son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso dice la Escritura. Y le duela a quien le duela, sinceramente. Le duela a quien le duela. Porque ya sé que a los cristianos no les gusta que les digan que son inmaduros. Hace tiempo tuve un problema con un hermano, ¿verdad? Que pues era inmaduro. Y cuando se le dijo que era inmaduro, se armó, como dicen, se armó la gorda, perdón. No le gustó, no le pareció que se le dijera que era inmaduro. Bueno, pues con tristeza puedo decir que así hay. Creyendo todo viento de doctrina, mentiras de Satanás, distracciones. ¿Pueden discernir la verdad de la mentira disfrazada? No, simplemente se dejan llevar por razonamientos absurdos. Yo quiero preguntar esto. Pensemos así, ¿por qué mis hijas me llaman papá si mi nombre es Alejandro?
¿Por qué los hermanos me llaman pastor si mi nombre es Alejandro? Oh, gran error. Mis hijas no deben llamarme papá. Deben llamarme Alejandro porque ese es mi nombre. Y con ese nombre yo les voy a responder. Hazme favor. Razonamientos de niño. Absurdos. Te voy a decir, hace muchos años, un amigo mío se casó y empezó a tener a sus hijos. Y un día, visitándolo, escuché a sus hijos que le decían por su nombre. Lo llamaban por su nombre. Y a mí me extrañó. Le dije, oye, ¿por qué te llaman así tus hijos? Ah, es que así, me muestro a ellos como su amigo. Ah, ¿sabes que eres papá antes que tu nombre? Dile a tus hijos, pídele a tus hijos que en lugar de que te digan papá, te digan Javier, perdón, que te digan Felipe, que te digan Antonio, que te digan Marco, te llamen así, como ellos llaman a sus amigos. Mi amigo a mí me llamaba Alejandro, Alejandro, para acá, Alejandro, para allá, Alejandro, vamos aquí, Alejandro, vamos. Yo le enseñé a mis hijas a que me llamaran papá. ¿Y sabes por qué? Porque eso les enseñó a saber que era una autoridad, la autoridad sobre de ellas. Así es que llamar a Dios, Dios, no creo que haya ningún problema. Ciertamente tiene su nombre, Jesús. Y lo llamo Jesús. Y lo llamo Dios. Y lo llamo Señor. Y lo llamo Salvador. Así es. Llamar a Dios Yahvé o Jehová o Yahweh o la variación que a ti te gusta y mandes, ¿me hace más espiritual o me hace hijo de Dios? No. Quien te dijo eso solamente te está confundiendo. Yo miro a los mesiánicos como los testigos de Jehová o los santos de los últimos días, los mormones. Se crearon su propia Biblia, se crearon su propio libro. Los testigos de Jehová tienen sus escrituras para el nuevo mundo, con todas sus adaptaciones, con todas sus modificaciones a su doctrina, a su enseñanza diabólica, y tienen su diccionario. O sea, no solo crearon su propia Biblia, su versión de la Biblia, sino crearon su diccionario. Y entonces cuando se presentan ante las gentes, les dicen, mire, el diccionario dice así. ¿Pero qué diccionario? El diccionario de las nuevas escrituras.
de los testigos de Jehová. No, está muy bueno eso, ¿verdad? O los mormones con su libro del Mormón, o su libro de las 12 perlas, creo que se llama, o la perla de gran precio, creo que se llama, la perla de gran precio, con su doctrina demoníaca. Ahora los mesiánicos tienen su Nuevo Testamento en hebreo. Con todas sus nuevas palabras y nuevos nombres. Wow. Lo que más me llama la atención es que cristianos de muchos años se están yendo por la tangente. Se van con la finta. Llamar a Dios Yahweh, como me dijeron que era Yahweh, ¿me hace más espiritual? ¿O me hace hijo de Dios? Yo creo que no. Quizás para algunas gentes les pueda sonar muy rembumbante hablar o sonar como el hebreo, ¿no? Y eso les haga creer que pues, son más espirituales. No, hermanos, eso es un error muy grande. Es una gran equivocación. Si bien el lenguaje hebreo suena muy interesante al pronunciarse, pero no hace espiritual a nadie el hablarlo o pronunciar los nombres en este idioma. Y porque tú le digas Yahweh o Yahvé o Jehová, ¿te va a responder más rápido? Yo te voy a decir que no. En verdad, no. Porque el Nuevo Testamento nos dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, todo lo que le pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los dará en el nombre de Jesús. La verdad al final de todo se verá. Y te voy a decir, cuando aún los judíos tengan que pronunciar Jesús, el nombre del Hijo de Dios, el Dios verdadero. Esa es la verdad. Y si alguno, aquí se los voy a decir así, y si alguno intentare convencerme de lo contrario, pues como dijo el apóstol Pablo, sea anatema, porque yo conozco una sola doctrina, y es la de Cristo Jesús. Y hay un solo nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Así es que, les soy sincero, no gasten saliva, ni piensen, ni hagan planes o lo que sea para tratar de convencerme de esta nueva corriente. No me van a mover. Yo tengo una convicción. Jesús es mi Señor. Tengo promesas que Él me dio y están en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Jehová, Antiguo Testamento; Jesús, Nuevo Testamento.
Se los digo con toda sinceridad, en verdad. Toda la técnica y todo lo que han utilizado para convencerlos de algo diferente, a quien hayan sido convencidos, ese es muy su problema de ustedes. No traten de envolverme en lo que no es. Se los agradezco. Bendito sea Cristo. Amo al pueblo de Dios y traigo esto a la luz porque me duele saber que hay quienes se han equivocado. De verdad, se han equivocado. Y quiera Dios un día se den cuenta del error. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Les amo en el nombre de Jesús y deseo bendiciones para todos. Cualquiera que sea lo que estés siguiendo, le pido a Dios que te bendiga, que te muestre cuál es la verdad. Alabado sea Cristo. Bueno, sin más por el momento, eso es lo que quería yo compartirles hoy. Y quiera Dios que les sirva y que Dios traiga un avivamiento a su pueblo, pero un avivamiento en la verdad, no en una mentira, no en falsos libros, en falsas doctrinas. Pablo estaba muy interesado en que Timoteo siguiera el camino correcto y le dijo: aléjate de esas doctrinas equivocadas, erróneas. Solo traen disputas y confusión. Alabado sea Cristo. Bendiciones, saludos de parte de mi familia, mis hijas, mi esposa. Les extrañamos. Y verdaderamente deseamos que Dios abra el tiempo para que podamos volver a reunirnos. Ojalá que para ese entonces Dios tenga ya para nosotros un lugar donde reunirnos.